Buen día con todos. Somos el grupo número 7, que está conformado por Mantuano Vera Mirelli, Mera Cerezo Victoria, Barresueta Silva Pablo y mi persona Quiros López Ailén. Nosotros le venimos a hablar sobre la hermenéutica. Buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. Les voy a hablar sobre la hermenéutica. La hermenéutica proviene de la expresión griega hermeneusis, que significa el arte de interpretar. Según los autores Martínez y Ríos 2006, la óptica desde la hermenéutica es el acceso al conocimiento. La hermenéutica también sostiene la no existencia de un saber, un objetivo, si es transparente, desinteresado sobre el mundo. Tampoco el ser humano es un espectador imparcial de los fenómenos. Cualquier conocimiento de las cosas viene mediado por una serie de prejuicios, expectativas que orientan y limitan nuestra comprensión. La hermenéutica también posee una naturaleza profundamente humana, puesto que al ser humano a quien le toca interpretar, analizar, comprender el significado de pensamientos, acciones, gestos o palabras, entre otras cosas. Sin embargo, en este punto debería plantearse el objetivo de la hermenéutica solo se dirige hacia las proyecciones humanas o extensibles a la interpretación y comprensión de los motivos del comportamiento según los elementos bióticos y abióticos que nos rodean. La hermenéutica según autores. Según Dillard, la hermenéutica no solo es una manera técnica auxiliar para el estudio de la historia de la literatura, en general es a las ciencias del espíritu, sino un método alejado de la arbitrariedad interpretativa romántica y de la reducción naturalista que permite fundamentar la validez universal. En conclusión, tenemos que para Shelley Marsham el problema es eminentemente comprensivo, explicativo, pues toda comprensión es siempre una interpretación, donde encontramos la idea del reenvío circular entre las partes. Es todo un texto, palabra, frase, contexto, obra o autor. Cuando él así se interprete, practica los principios descritos, va más allá de los niveles descriptivos del lenguaje y amplía la riqueza significativa de la exégesis. Aquí les voy a mostrar un mapa conceptual general de la hermenéutica según Gadamer. Se divide en comprensión, tomando en cuenta los siguientes aspectos que son la tradición, el sentido, la metodología de la comunicación en el diálogo. La tradición en su momento se dan los prejuicios, la libertad y la historia. La comprensión aplica a la interpretación en las ciencias humanas. El método de la comunicación, el diálogo, es a través del juego de preguntas y respuestas. Cierta relación con la tesis de Shu, el concepto de sentido y el diálogo como uno de los elementos de la intersubjetividad. Muchas gracias, esta ha sido mi exposición de la hermenéutica. La hermenéutica desde el punto de vista en Gadamer quizás es el mayor exponente de la hermenéutica actual, desde sus aportaciones y su recorrido en el campo de la filosofía, que parte de la tradición y reflexión en torno al proceso de interpretación. Desde su punto de partida es la tradición, la cual se refiere al depósito de conocimientos de texto y de hechos, la cual da lugar donde se desenvuelven todas las discusiones racionales que permite transmitir una comunidad de sentido desde el lenguaje. Entonces, para Gadamer, la hermenéutica es un examen de condición en el que tiene cabida la comprensión y la misma debe considerar la formación en la que una relación se exterioriza como transmisión de la tradición por medio del lenguaje y no como un objeto a comprender e interpretar. De modo tal que comprensión es el acto lingüístico por excelencia, permite entender el significado de algo que es de naturaleza lingüística, lo que nos permite captar el sentido de una realidad. Por otra parte, Gadamer considera 4 características importantes en la hermenéutica. Él dice
que todo ser humano, por naturaleza, es interpretativo. También expone que el círculo hermenéutico es infinito, no hay una verdad absoluta, sino que la hermenéutica expresa su propia verdad. También nos dice que la verdad solo puede ser parcial, transitoria y relativa. También dice que la hermenéutica es de forma desconstructivista, en lo cual quiere expresar que solo desconstruyendo la vida, ésta se reconstruirá de otra forma. Por otro lado, desde el punto de Gadamer en la estrategia pedagógica, él procura brindar a los estudiantes los recursos de pensamiento necesarios para el sano ejercicio de un sano cuestionamiento a los prejuicios, a los paradigmas y una determinada instancia de la historia. La educación desde la hermenéutica es una instancia religadora que al proporcionar la libre comunicación facilita a las personas un ámbito de vida en donde pueden asociarse entre sí por la comprensión mutua de sus estructuras de entendimiento. La hermenéutica nos proporciona una teoría pedagógica porque implica el papel de la educación en la formación de las personas como seres humanos y una metodología porque indica el procedimiento para realizar la educación. Se ha podido analizar las implicaciones de la hermenéutica en el campo educativo con el aporte del pensamiento de Gadamer para culminar con la determinante importancia de la hermenéutica en la educación. Yo le voy a dar un ejemplo sobre la hermenéutica. En sí, la labor de la hermenéutica es descubrir aquello oculto en medio de la cultura, es decir, proveer los medios para alcanzar la comprensión del objeto o escritura que es interpretado. La hermenéutica ha llegado con muchas modificaciones gracias a los significativos aportes de sus pensadores más importantes, como lo son George Gadamer y Martin Heidegger. Con el afán de sintetizar el proceso hermenéutico y tratar de explicarlo, he planteado un ejemplo con el propósito de ir haciendo camino hacia la vinculación de la hermenéutica con la pedagogía. El texto propuesto en el ejemplo es precisamente un texto escolar y los intérpretes son un docente y un estudiante. Se encuentran dos seres humanos, en este caso intérpretes, frente a un texto, que puede ser cualquier objeto, imagen, palabra, lo que se nos venga a la mente. En este caso he escogido por su significado en este trabajo un libro escolar. Cada uno de los seres humanos frente al texto tiene en su cabeza una serie de precomprensiones producto de la cultura en la que se han desarrollado, en este caso de la persona mayor. Las comprensiones serán mayores en cantidad básicamente por el tiempo vivido. Asimismo, cada uno de ellos se encuentra en un mundo en el que contextualizan su acercamiento al texto. Es decir, cada uno lee el mismo, desde un determinado contexto. Es importante mencionar que el texto en mención también posee su propio mundo, aunque en el dibujo no esté representado. Por supuesto, se trata de un mundo mucho más simbólico que el mundo del sentido de los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que dos seres humanos se van a encontrar leyendo un mismo libro y cada uno le va a dar su propia interpretación y su propio análisis, aplicando así la hermenéutica. Es decir, el libro ya viene con una imagen grabada en sí. Sin embargo, los dos intérpretes se crearán una imagen diferente de lo que el contenido del libro les puede representar a cada uno. Yo les vengo a hablar sobre los pasos del método hermenéutico. A continuación, describiremos los pasos más relevantes que debe incluir toda investigación hermenéutica. Primer paso: identificación de algún problema. En cualquier método que se aplique para el desenvolvimiento de una investigación con la meta de lograr el objetivo planteado, se realiza el planteamiento del problema. Este planteamiento puede hacerse de distintas formas, ya sea formulando preguntas o simplemente identificando cuál es la situación a investigar. Segundo punto: identificación de textos relevantes. En esta etapa se toman en cuenta todos los textos usados
incluyendo las redacciones que se hicieron en el proceso de la investigación para fortificar la creatividad, la narrativa y la producción de textos, con el objetivo de crear nuevas teorías en el ámbito educativo. Los investigadores podrían usar sus propios lectores o temas. Punto 3. Validación de textos. Responde a la realización de preguntas internas del investigador sobre si la cantidad y calidad de texto es apropiada para realizar interpretaciones. A esto se le denomina crítica interna. Es decir, se analizan los textos en el ámbito en que fueron creados por formas separadas en secciones y conforme al enfoque que el autor quiso dar, para después conformar al escritor completo en un todo integral. Punto 4. Dialéctica comunal. También es conocida por la relación de la nueva interpretación con las existentes, es decir, luego de realizar una interpretación individual en una investigación, la misma no culmina allí, sino que se abre a la comunidad metodológica de manera existencial. Y como último punto tenemos las fases del método hermenéutico. Las fases del método hermenéutico se dividen en tres: la comprensión, la interpretación y la aplicación. La comprensión es el paso inicial del círculo hermenéutico. Se apoya en construcciones y proyectos elaborados a partir de fuentes originarias anticipados por el hermeneuta o contrastadas en el mundo de la vida. La interpretación funde de lo aspirado por el intérprete y lo ofrecido significativamente por el texto o el acto humano. De este modo, el investigador interpreta al comprender, cuando se aproxima y se involucra teóricamente. La aplicación. Habermas puntualiza que la validez de los enunciados hermenéuticos solo es posible comprobarla en el correspondiente marco del saber práctico, no técnicamente utilizable, sino lleno de consecuencias para la práctica de la vida.